Buenos días, compañero. Buenos días, profesor. Nuestro grupo va a hablar sobre la providencia judicial y diligencias preparatorias. Nuestro grupo está conformado por Daphne Rosas, Carolina Túqueres, Víctor Nájera y Nayeli Angulo. El tema que voy a hablar sobre son las providencias judiciales. ¿Qué es una providencia? Estos son actos que a través de los cuales la autoridad judicial, es decir, el juez, se pronuncia y decide sobre los actos de un juicio. Además, estas deben tener conocimiento dentro de ellas y también deben tener una adopción del manejo de las causas. Además, en cuanto al artículo 88 del Código Orgánico de Procesos, establece las clases de providencia. Aquí es donde el juez toma la decisión a través de una sentencia o auto. Podemos mencionar que las sentencias son decisiones establecidas por el juzgador en asuntos sustanciales. Otro de los actos referenciales en las clases de providencias son los actos interlocutores. Estas resuelven cuestiones procesales y además de estas tienen una afectación en cuanto a los derechos de las partes y también a su validez. Un ejemplo de ello, de auto interlocutorio, podemos mencionar sobre los autos de rechazo de la demanda. Aquí afectando el derecho al actor, en donde también esta tiene una afectación en cuanto a su validez en no presentar un escrito dentro de ella. Y así revocando el auto de interlocutorio. Además, este artículo 88 expresa sobre los autos de sustanciación. Estas son las providencias de trámite para las prosecuciones de las causas. Ejemplos de ellos son cuando no se admite la demanda, el que decreta las pruebas, el que cita para la sentencia. Estos actos no afectan en cuanto a los derechos, sino afectan en su procedimiento y en cómo va a ser fortalecida las sentencias o los autos. En cuanto a la motivación de las sentencias y los autos, existe una pena de nulidad, donde la resolución deben existir dentro de las normativas y principios, y estas deben ser motivadas por el juez. Además, debe existir la explicación de sus pertenencias en sus hechos, de por qué se lo estableció a través de las resoluciones normativas y los principios dentro de las sentencias y los autos. Estas se expresan de razonamientos tácticos y razonamientos jurídicos. Los razonamientos tácticos referenciados a cómo se ve por el juez la forma de motivar la sentencia y los hechos establecidos dentro de ella. Además, debe existir un razonamiento jurídico dentro de la normativa. Esta, además, que conduzcan a la apreciación y valoración de los actos y de los hechos dentro de la motivación y litigación que se estableció en un proceso. La nulidad por falta de motivación serán alegadas como recurso de apelación o causas del recurso de casación. En cuanto al artículo 90, contenido general de la sentencia y autos, podemos decir que estas deberán ser de manera escrita y mencionarán ciertos aspectos. Primero, la mención al o el juzgador, donde se establecerá la competencia y su jurisdicción. Además, la fecha y lugar donde fue su emisión o fue su acto dentro de las partes procesales. Y la identificación de las partes. Además, se resumen los antecedentes de los hechos, llegando así a dar una motivación de sus decisiones por parte del juez y además tomando decisiones adaptadas a todos los actos y hechos establecidos dentro de las causas del litigio. Y también debe existir una firma de él o la juzgadora. Y aquí no se
no se establecerá como una forma necesaria de relatar las causas de los hechos de las partes procesales. En cuanto al artículo 91, omisiones sobre puntos de derecho, podemos decir que el juez será quien corrija los errores y omisiones en cuanto a los derechos, pero teniendo en cuenta que éste no podrá otorgar, declarar diferentes derechos, es decir, que esta solo se tendrá en cuenta de lo establecido en el litigio procesal. Además, no podrá otorgar ni declarar diferentes derechos dentro del mismo proceso. En cuanto al artículo 92 sobre la congruencia de la sentencia, podemos establecer 3 puntos esenciales que esta debe mantener. Primero, tiene que ser clara, tiene que ser clara al momento de ser redactada, al momento de ser expresada durante las partes. También tiene que ser precisa al momento de fijar la sentencia y congruente, es decir, que tenga un orden lógico y fáctico dentro de esta. Y esta también puede establecer sobre los puntos de los litigios del proceso, es decir, que debe estar establecida dentro del proceso y la litigación que se realizó, más no de lo que no se mencionó en esta. Entonces, a eso se va a establecer la congruencia de las sentencias. Buenos días, profe. Yo les voy a hablar sobre el artículo 93 del Código Orgánico General de Procesos, en el cual nos habla sobre el pronunciamiento judicial oral. Cabe mencionar que al terminar la audiencia, la o el juzgador se pronunciará su decisión de una manera oral. Cuando existe alguna complejidad, sea una excepción, en el caso que lo amerite, este podrá suspender la audiencia por un término de hasta 10 días para emitir su decisión de manera oral. Al ordenar la suspensión de la audiencia, este señalará día, hora y la reinstalación de la audiencia. La resolución será de manera escrita, motivada, la cual se notificará en el término de hasta 10 días. Bajo el incumplimiento del término para dictar la sentencia, este será sancionado conforme lo disponga la ley. Asimismo, en el artículo 94 nos habla sobre el contenido de las resoluciones dictadas en audiencia, la cual tiene las resoluciones judiciales de fondo o méritos dictadas en la audiencia, la cual tendrá que contener el pronunciamiento claro, preciso, sobre el asunto del cual se esté tratando, la determinación de la causa del hecho y en caso de que se acepte o se niegue. Asimismo, la procedencia o no del pago de las indemnizaciones en caso de existir, los intereses y costas, la o el juzgador en el auto interlocutorio o sentencia escrita también dará su decisión de manera motivada y cumpliendo con los requisitos, respetando y desarrollando los parámetros enunciados dentro del procedimiento oral. En el artículo 95 nos habla sobre el contenido que debe tener la sentencia escrita, en la cual debe contener, valga la redundancia, la mención de la o el juzgador en la que se pronuncie, la fecha y lugar de su emisión, la identificación de ambas partes, es decir, de la demanda y del demandado, la enunciación breve de los hechos o circunstancias o el objeto de la demanda y defensa del demandado, la decisión sobre las excepciones presentadas, la relación de los hechos probados relevantes para su resolución, la motivación, la decisión que se pronuncie sobre el fondo del asunto, la determinación de la cosa, cantidad o hecho en la que se condena,
La procedencia o no del pago de indemnizaciones, intereses y costas, además de la indemnización en idioma castellano. Esta se realiza a petición de las partes. En caso de que éstas pertenezcan a comunidades indígenas, las sentencias deberán ser traducidas al idioma quichua o shuar, según corresponda. En el artículo 96 habla sobre el contenido de la sentencia de la expropiación, en el cual la sentencia debe contener la fijación de los linderos del expropiado y el precio, la determinación de la parte del precio de que debe entregarse al acreedor si existe algún gravamen, mediante la relación del precio total y el volumen de la deuda. Si se trata de la expropiación total del predio y el precio es inferior al monto de lo adecuado, se ordenará pagar todo el precio al acreedor, dejando a salvo sus derechos para el cobro del saldo pendiente. Asimismo, también contendrá el plusvalor que tenga el inmueble, en este caso de expropiación parcial, los impuestos municipales y en particular el impuesto a las utilidades obtenidas por el expropiado. Al momento del pago de la compensación por parte de la entidad expropiante, la determinación de la indemnización que se debe pagar al arrendatario por concepto de terminación del arrendamiento, la cancelación del embargo una vez que se ordene poner el precio a disposición de la o el juzgador que lo haya ordenado. Asimismo, este dispondrá la cancelación de las medidas cautelares, las prohibiciones de gravar y enajenar, y se dan por terminados los contratos y gravames en los que se hayan constituido sobre el inmueble. La orden de expropiación total en el caso en el que se quede para el dueño una parte inferior al 15% de la propiedad, por extensión o por precio. En todos los casos, cabe señalar que se ordenará la cancelación de gravames, depositando el precio de la sentencia que se protocolice y se inscriba para que se sirva de título de propiedad. Gracias. Buenos días, compañeros. Continuando con la exposición, pues vamos a analizar el efecto vinculante de las sentencias y autos. Estos pues aprovechan y perjudican a las partes que litigaron en el proceso sobre el que recayó el fallo, salvo en los casos que expresan por la ley. La resolución que condena e indemniza pues va a ser referida por el juzgador en su sentencia o auto interlocutorio, en el cual se va a fijar el importe de daños y perjuicios a la parte condenada. Si no se establece, pues estas causales, se deberá practicar una liquidación. En esta sentencia podemos observar en el ámbito laboral, en el cual pues el afectado tendrá que una indemnización equivalente al 100% de las remuneraciones correspondientes. Entonces aquí podemos ver pues justamente que se hace referencia a este punto. El artículo 99 pues nos manifiesta la autoridad de cosa juzgada de los autos interlocutorios y de las sentencias. Estas pues son cosas juzgadas cuando no sean susceptibles a recurso. También si las partes acuerdan darse ese efecto. De igual manera, si se dejan transcurrir los términos para interponer el recurso sin hacerlo, y cuando los recursos interpuestos han sido desistidos, declarados desiertos, abandonados o resueltos. Y no existe otros previstos en la ley. El auto resuelto en interlocutorio firme que no ponga fin al proceso podrá ser modificado al dictarse sentencia, siempre que no retrotraiga el proceso. Aquí podemos ver de igual manera que en este juicio de divorcio hay una causal de abandono, en el cual pues existe una identidad objetiva y subjetiva de la causa, haciendo referencia a lo que manifestábamos en el anterior artículo. Con lo que refiere el artículo 100, la inmutabilidad de la sentencia,
Esta, pues, una vez notificada, solo podrá ser aclarada o ampliada por el juez, a petición de parte, dentro del término concedido para tal efecto. Los errores que puedan ser corregidos por oficio será a petición de parte, sin que se modifique el sentido de la resolución. La sentencia ejecutoriada, pues, surte efectos irrevocables con respecto a las partes que intervinieron en el proceso o sus sucesores en el derecho. No podrán seguirse un nuevo proceso cuando en dos procesos hay tanto identidad subjetiva como identidad objetiva. De igual manera, para apreciar el alcance de la sentencia, se debe tener en cuenta la parte resolutiva y también la motivación de la misma. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. A continuación, yo les voy a hablar sobre las diligencias preparatorias. Voy a empezar mencionando que estas se entienden como un pedido realizado ante el juez para que se practique una determinada diligencia con el propósito de usar lo actuado en la misma en un futuro juicio. En base al artículo 120 nos habla sobre la aplicación. Nos dice que todo proceso podrá ser procedido de una diligencia preparatoria a petición de parte y con la finalidad de que se determine o se complete la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso. En el punto 2 nos menciona que se anticipa la práctica de prueba de una manera urgente en el caso de que pudiera perderse. Cabe mencionar que la o el juzgador que conozca la diligencia preparatoria será también competente para conocer la demanda principal. En cuanto al artículo 121, nos habla sobre la presentación y calificación de la diligencia. Nos dice que la parte que solicite la diligencia preparatoria debe señalar los nombres, apellidos y domicilios de la persona contra quien se promueve el proceso. El objeto del mismo y la finalidad es que se concrete el acto solicitado. La o el juzgador calificará la petición y dispondrá o rechazará su práctica. En el primer caso, se citará a la persona contra quien se la pide y señalará un día y una hora en la que se efectúe la diligencia. También menciona que la persona contra quien se promueve la diligencia podrá en el momento de la citación oponerse a la misma o solicitar su modificación o ampliación. Para ello, el juez o el juzgador resolverá lo que corresponda. Si existe agravio, el solicitante o la parte contra quien se dicte el acto solicitado podrá apelar con efecto diferido. También hace mención a que si la o el juzgador niega la diligencia solicitada, la parte afectada podrá interponer un recurso de apelación con efecto suspensivo. En cuanto al artículo 122, nos habla sobre las diligencias preparatorias. Nos dice que se podrá solicitar este tipo de diligencias cuando la exhibición de las cosas muebles que se pretenden reivindicar o sobre las que se practicará el secuestro o embargo, la del testamento, cuando la o el peticionario se considere o como heredero o legatario del mismo. La de los libros de comercio. Este se da cuando corresponda a documentos pertenecientes al comerciante individual, a la sociedad, a la comunidad o a una asociación. En cuanto a la exhibición de los documentos necesarios para la reivindicación de cuentas, este lo hace la persona que se halle legalmente obligada o a rendir cuentas. Y en general, la exhibición de documentos en los casos previstos en dicho código. En el literal 2 nos menciona sobre la exhibición de los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida. En este caso, por parte de su enajenante, en el caso de evicción o pertenecientes similares. En el literal 3, el reconocimiento a un documento privado. En el cuarto, al nombramiento de un tutor o tutora
curador o curadora para las personas incapaces que carezcan de guardador o guardadora. En el caso de herencias yacentes, bienes de la persona ausente o del deudor que se oculta. También sobre la apertura de cajas o casilleros de seguridad en las instituciones de sistemas financieros. La inspección preparatoria si las cosas pueden alterarse o perderse. En el literal 7, las recepciones de las declaraciones testimoniales, en especial las urgentes de las personas que por su avanzada edad o en el caso de tener enfermedades graves, se tema fundamentalmente a que éstas puedan fallecer, en forma permanente o por un largo periodo de tiempo se les asigna un curador. En el artículo 123 nos habla sobre el procedimiento. Nos dice que la competencia para reconocer y ordenar la práctica de las diligencias preparatorias se radica por sorteo de acuerdo con la materia del proceso en el que se pretenderá hacer valer y determinar la competencia del la o el juzgador para conocer el proceso principal. En este caso, si la o el peticionario no concurre a la diligencia, tendrá los mismos efectos de la falta de comparecencia en las audiencias. Muchas gracias.